Quiero conversar con el director del Instituto Interamericano por la Democracia y le hemos pedido que vuelva a reunirse con nosotros, Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo y un hombre que no solamente es un intelectual, sino también es un hombre que en su país ha ocupado los puestos más importantes, excepto el de la presidencia, su país Bolivia, y es un luchador por la democracia. En este instituto que él dirige, en el día de ayer, a última hora de la mañana, empezó un foro Venezuela a un año del 28 de julio. Allí participó, entre otros, Vladimir Mujica, Gustavo Tarre, Antonio Marval, Paciano Padrón, Francisco Santos, María Teresa Morín, en fin, Omar González, Norberto Espangaro. Las conclusiones justamente se encargó de esas conclusiones nuestro invitado, mientras la moderadora fue otra amiga, Beatrice Rangel. Vamos a ver qué nos dice, porque además él se va a reunir hoy con una persona muy cercana a María Corina Machado, que de seguro le va a decir exactamente la posición, no solamente las conclusiones de este foro, sino también la posición de Sánchez Berzaín sobre lo que está sucediendo en la lucha por la democracia en Venezuela. Bienvenido, Sánchez Berzaín, lo escuchamos. Mucho gusto, Napoleón. El tema es un año después del 28 de julio, en que el pueblo venezolano obtuvo esa gran victoria para recuperar su libertad y democracia, hacer, además de un análisis, además de una retrospección, además de todo lo que se estila, mirar al futuro. Y en ese sentido, hemos tenido ayer un foro muy importante con aportes extraordinarios al que me he permitido ofrecer conclusiones que son el resultado de el análisis de la realidad objetiva, o sea, de lo que está pasando, y de la experiencia en materia de lo que es estrategia, crisis y gobierno. Y en ese sentido, lo primero que hay que dejar muy sentado es que el 28 de julio de 2024 es un día de victoria, es un día de celebración, es un día de triunfo, que debería llamarse el Día de la Victoria de la Libertad en Venezuela y en las Américas, porque hay gente que lo recuerda con pena. Varios de los expositores ayer decían, es un momento triste porque en un año no hemos recuperado. No, marca un hito donde la derrota del sistema de dictaduras del socialismo del siglo XXI y del castrochavismo se quiebra. O sea, eso se ha logrado. Lo segundo es que con ese triunfo no se está cumpliendo la segunda parte de la oferta de los grandes líderes que llevaron a Venezuela a ese triunfo. Dijeron, el pueblo venezolano va a ganar, vamos a ganar y vamos a cobrar. Han ganado, pero no están cobrando. Y ahí entramos a la necesidad de lo que es la recomendación y el consejo que da la realidad objetiva. Y es que se necesita un urgente ajuste de la estrategia en Venezuela para recuperar la libertad y la democracia, no solamente del pueblo venezolano, sino de las Américas. Porque le quiero recordar que la pérdida de la libertad y la democracia en las Américas empezó en Venezuela. Cuando Chávez llegó al poder y corrió a salvar a la única dictadura que era la de Castro en 1999, empezó la debacle de esto que estamos viviendo 25 años después. Del grupo criminal de delincuencia organizada transnacional que se ha hecho cargo de 4 países, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, pasó por ahí el Ecuador, y que ha formado un grupo de gobiernos paradictatoriales, sirvientes de las dictaduras, que las protegen, que son México con López Obrador y Sheinbaum, Brasil con Lula, Colombia con Petro, Chile con Boric, excepto en el caso venezolano, y Honduras con Xiomara Castro. Entonces, con este marco de referencia que le explico, ¿qué quiere decir hacer un ajuste en la estrategia para cobrar, para recuperar la libertad y la democracia en Venezuela y a través de Venezuela la libertad y la democracia en Latinoamérica? Lo primero que hay que hacer en ese sentido de ajustar la estrategia
es reidentificar al enemigo. Se está peleando contra Maduro y Maduro es el representante de un grupo mucho más amplio, de un grupo criminal que está liderado por Cuba, que ha metido a Venezuela y ha convertido a Venezuela en una base de Rusia, de China y de Irán, y que está apoyado por los gobiernos paradictatoriales vecinos de Brasil y de Colombia y por México desde más allá. Entonces, el enemigo es mucho más poderoso del que se quiere presentar. El grupo criminal que detenta el poder en Venezuela es Maduro con Diosdado Cabello y su grupo de delincuentes, pero quiero recordarle que cuando Maduro, para concretar el crimen de quedarse en el poder, tuvo que usar la violencia y aplicar grandemente el terrorismo de Estado, llevó fuerzas rusas, llegaron las avispas de Cuba, fueron fuerzas de represión de Bolivia después del 28 de julio. Y además de eso se montó un gran aparato internacional para soportar a la dictadura, donde los gobiernos paradictatoriales de Colombia y México empezaron diciendo hay que mediar, de repente hay que hacer otra elección, y terminaron apoyando al dictador. Entonces, y donde gobiernos que operaron indirectamente a favor de la dictadura, como el de España, empezaron diciendo que esto se podía conversar y terminaron sacando de Venezuela a Edmundo González Urrutia para hacerlo un no presidente en España. O sea, reidentificar el enemigo es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con tomar la iniciativa. Eh, el tema de Venezuela ha perdido absolutamente iniciativa después de enero. Llegó a la fecha en que Edmundo González Urrutia se tenía que posesionar, salió en su última manifestación María Corina Machado, que es la gran y verdadera líder, y después no pasó más nada. Después todo fue persecución, fueron muertos, fue terrorismo de Estado, más presos, y lo único que hizo el grupo triunfante, la Venezuela triunfante, fue empezar a jugar en la cancha que había rayado la usurpación criminal para rescatar presos, para ayudar a liberar a alguien, incluido el presidente electo, que no se ha posesionado, que está reclamando por el yerno, como si fuera eso un eje central de la discusión. Entonces, el problema es liberar a Venezuela, no solamente soltar a algunos presos o reclamar por las condiciones, porque de esa manera se le está dando valor a la extorsión, al secuestro, que es el instrumento principal con presos políticos, con torturados, con perseguidos que maneja esta dictadura como una reproducción del sistema castrochavista, castrista que se aplica desde hace 66 años. O sea, el primer tema, de nuevo, es reidentificar al enemigo, ponerlo en su verdadera dimensión para atacarlo adecuadamente y para contenerlo adecuadamente. El segundo tema tiene que ver con retomar la iniciativa. El tercer asunto es sumamente importante. Se necesita organización. Ha desaparecido la organización, esa gran organización de la campaña electoral ha sido destrozada por por la dictadura, por el régimen usurpador, tomando los presos, encerrándolos en la embajada argentina, forzándolos al exilio, acotando a María Corina Machado, pero eso no puede seguir así. Tienen que reorganizarse y tienen que tener una estructura que represente a Venezuela. No puede Venezuela depender de la buena voluntad que es extraordinaria de un gobierno como el de Estados Unidos o de algunos gobiernos europeos. En materia de iniciativa, todo lo que ha pasado de enero a ahora han sido iniciativas del gobierno americano. Seguramente coordinadas, seguramente de alguna manera, porque han ayudado a liberar a la gente que estaba en la embajada argentina con un gran operativo y han liberado otros presos. Pero además de liberar presos, aquí lo que hay que hacer es terminar con la dictadura. Hay que sacar al crimen organizado del control totalmente
criminal delictivo que tiene Venezuela. O sea, el tercer tema consiste con claridad en tener una organización. ¿Quién es el vocero o el grupo de gente que representa a Venezuela en las relaciones internacionales? ¿Quién maneja la estrategia militar para que se cumpla el levantamiento militar que está esperando el pueblo de Venezuela con aquellos militares que el 28 de julio votaron en contra de Maduro y que después se mantuvieron callados o no tuvieron acceso a movilizarse para respaldar el triunfo electoral? Eso tiene que ser operado políticamente por gente que asuma riesgos, que establezca estrategias, y eso es un equipo. ¿Quién maneja el tema de bloquear la economía definitivamente de los usurpadores en Venezuela? Si hubiera una representación de ese tipo, mañana Maduro no puede ni siquiera coger el dinero del petróleo que está exportando, porque eso es petróleo robado. Todo lo que está negociando Maduro hoy día es resultado del crimen, y con una adecuada representación eso se debe y se puede parar. Entonces lo deja sin dinero. No necesita sanciones internacionales, necesita venezolanos operando en función del mandato que han recibido el 28 de julio. Y así podemos ir cartera por cartera, rubro por rubro, de lo que debería ser un gabinete que siempre se ha recomendado, que debería estar dirigido por María Corina Machado. Ahora, ese gabinete, si no se quiere posesionar, cosa en la que no voy a insistir, el señor González Urrutia, puede ser lo que los ingleses llaman un shadow cabinet, un gabinete en la sombra. Pero ¿quién le dice que ese Cuarto, gabinete en la el sombra no cuarto existe? los resultados no funcionan. ¿Usted ha visto alguna acción directa? ¿Usted sabe quién maneja las relaciones? ¿Usted ha visto unos embajadores, aunque sean informales, venezolanos, visitando Washington o visitando París o llegando a Londres o estando hablando con la Argentina o en Israel? No, no se los ve. Y lo que no se ve no hay. Porque además eso, y gracias por su apunte, no puede ser clandestino. Tiene que ser absolutamente abierto, sobre todo en el tema económico. En el tema económico donde hay que bloquearle todo el uso de la usurpación y el robo de los productos y de la riqueza de Venezuela que está haciendo la usurpación de Maduro, que es una usurpación de intervención transnacional liderada por Cuba y perpetrada por esos otros gobiernos. Otro tema, por ejemplo, la deuda externa y el endeudamiento que tiene Venezuela. ¿Quién va a hablar que ya deberían estar hablando con China, con Rusia, con Irán, con otros países? Decirles que no se les va a pagar esa deuda, porque es una deuda que ha sido asumida bajo presión de ocupación criminal por un grupo absolutamente delictivo. Bueno, esos tres puntos y un punto adicional, que debería ser el que englobe todo esto, y es el punto de que la oposición ya no es oposición, es gobierno. El 28 de julio le han dado el mandato de representar al pueblo venezolano con una obligación específica, la libertad. Y entonces siguen llamando oposición, siguen en la dinámica de responder a las múltiples elecciones que los usurpadores han convocado con sus opositores funcionales y forman parte de la oposición. No son oposición, son gobierno, tienen que asumir su posición de gobierno. Ahora, no quiere jurar, que no jure. Monten un equipo de responsables, pero asuman la representación de Venezuela. Y en eso consiste el centro del ajuste estratégico: asumir la representación de Venezuela, liderar, tomar iniciativa, identificar y pasar al ataque con ese enemigo poderoso, pero usurpador, criminal, narcotraficante, totalmente delictivo, y triunfar en el corto plazo. Pero exactamente eso con todo lo que usted está diciendo, con diferentes embajadores, se hizo cuando Guaidó y Es que no resultó. ese es otro de los complejos que tienen los analistas. No queremos ser como Guaidó. No tienen nada que ver con Guaidó. Guaidó nunca tuvo mandato popular, ya olvídense de Guaidó. Este es un mandato, por eso estamos hablando del 28 de julio. ¿Cuál era el 28 de julio de Guaidó? No había. Guaidó fue la quinta rueda del carro que, después de un proceso de alternancia entre los partidos que habían formado un bloque y que se turnaron para presidir el poder legislativo venezolano, le tocó al partido de Guaidó, y como no podían los que estaban arriba de la lista, se la pusieron a Guaidó.
y se llamó un gobierno legítimo en un gran esfuerzo internacional que malbarataron porque tenían en ese momento condiciones objetivas el 2019 para sacar a la dictadura y no sucedió. Olvídense de Guaidó. Aquí estamos hablando del 28 de julio. Es un mandato definitivo que crea una obligación en María Corina, que es la líder indiscutible, gran líder, en el presidente electo y en todo el equipo que ha liderado esto, desde organizar una estrategia y de pasar a cumplir el mandato que le han pedido y que el pueblo venezolano les ha dado y que ha sido respaldado por todas las Américas. Entonces veremos un equipo del gobierno de Venezuela, olvídense de la palabra legítimo, es constitucional. En la constitución de la dictadura, además, lo que tiene un valor extraordinario. Olvídense de Guaidó, olvídense de la palabra legítimo. Esto es un mandato definitivo. Entonces vamos a ver si esto se cumple. Un grupo del más alto nivel, que los venezolanos lo tienen, expertos en derecho internacional, ex embajadores, ex ministros, gente que sabe de estrategia, de gobernabilidad y todo, sentarse en Washington a puerta cerrada y tratar la mejor manera de una ayuda de la que ya está brindando tan decididamente el gobierno del presidente Trump. No, Por no hay... cierto, y no, perdona que le interrumpa, este es el primer gobierno, tanto republicano como demócrata, que ha tenido los Estados Unidos, que ha puesto en un lugar tan importante a un latinoamericano como es Marcos Rubio, de quien depende toda su popularidad según lo que logre hacer, en primer lugar en Venezuela, que es de lo que más habla él, en Cuba y en segundo lugar en Cuba y luego en el resto de las dictaduras de extrema izquierda. El hecho de que esté Marcos Rubio en ese puesto tan importante no es una buena noticia para los que luchan por la democracia, porque a mí, hace mucho tiempo atrás, al principio de Chávez, en nuestra casa almorzando, los miembros de la Embajada Americana, de puestos muy importantes, decían y coincidían en decir que los norteamericanos no saben, que en Washington no saben en los diferentes gobiernos nada ni entienden nada de lo que sucede con la política latinoamericana. mire, Ahora con Marcos Rubio a lo mejor lo entienden. ni tanto ni tampoco, porque los americanos saben. Lo de Marcos Rubio es muy importante, sobre todo porque Marcos Rubio es un estadista de alcance mundial, de alcance global. Lo está demostrando en el tema israelí, en la guerra de Ucrania, en las relaciones internacionales con el Asia, con Europa y con América. Pero más importante que eso, de tener un descendiente latino, además con tremenda capacidad, porque no es de dónde venga, es la calidad que el individuo tiene, es un estadista. Pero más importante que eso es que usted se tiene que acordar que los países no tienen amigos, tienen intereses. Y que en el interés de Estados Unidos, bajo la política del presidente Trump 47, está el hacer grande América otra vez. Y ha empezado liberando a América, a Estados Unidos, de la amenaza del crimen que le había sido introducido por medio de la migración forzada, de las pandillas y de los grupos criminales, del narcotráfico de fentanilo y de cocaína, del tráfico de personas y sigue en esa lucha. ¿Y de dónde venía eso? De las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, del socialismo del siglo XXI, el castrochavismo. Con eso les ha cortado las manos. Después ha empezado a identificar los grupos terroristas, entre los que acaba de caer el Cartel de los Soles, que está felizmente integrado y dirigido por Nicolás Maduro, por Diosdado Cabello, por Padrino López, etcétera. Lo están haciendo por su interés. Entonces, para contribuir a ese interés que al fin se ha puesto de manifiesto, porque hay 66 años de que la potencia más grande del mundo está aguantando que un pequeño país le haga lo que quiere, que es Cuba, y por eso dura 66 años esa dictadura, ahora que las cosas han cambiado y que en función de su interés nacional y de su seguridad nacional, Estados Unidos ha empezado a actuar, necesita aliados. Necesita aliados que le den la muestra efectiva de la realidad de cada país.
¿Dónde están los venezolanos? El plan para Venezuela debería ser una propuesta de los venezolanos, de estos que acaban de ganar la elección hace un año. Eso es lo que estoy sugiriendo. Las condiciones generales no pueden ser mejores. Hay un gobierno extraordinariamente interesado en hacer lo correcto, para decirlo de una manera adecuada, que es el gobierno Trump 47 con Marcos Rubio de secretario de Estado y con una serie de miembros de ese gabinete que dan señales de que lo que quieren y lo que saben hacer es identificar adecuadamente a su enemigo. Y Venezuela, la dictadura, la usurpación más que dictadura de Venezuela, ya está identificada. El secretario estaba declarado hace más o menos una semana que Maduro no es un presidente, es un usurpador, es un criminal que está usurpándole el poder al pueblo venezolano. ¿Qué más? Entonces, ¿qué tal si mañana, en vez de que Estados Unidos tenga que hacer sanciones, el grupo que ha ganado las elecciones de Venezuela empieza a trabajar con los países de Europa, con Estados Unidos, con el primer mundo, a decirles, señores, nadie puede comprar lo que nos están robando? ¿Cuáles son los países que reciben y pagan por la exportación de petróleo venezolano? Entonces, pedimos nosotros que todo ese pago que hagan vaya a una cuenta de fideicomiso que quede congelada hasta que recuperemos la democracia. A ver, vamos a ver quién más le compra petróleo a Venezuela o quién más le paga, porque le paga a su costa. Nosotros le vamos a volver a cobrar cuando hayamos recuperado la libertad. Estados Unidos hará un gran paso en ese sentido, que es el hecho de decir que el que compre petróleo a Venezuela va a ser sancionado. Pero, ¿y la acción de los venezolanos dónde está? Aplauden. Nada más tienen que tomar acción. Y además, no solamente por responsabilidad, tienen un mandato. Le han pedido al pueblo venezolano un mandato y le han ofrecido que después de ganar iban a cobrar. Por amor a Dios, cobren. Eso es todo. Son grandes líderes, nadie pone en duda el extraordinario liderazgo de la mujer más importante de las Américas en este momento. Pero no la engatusen ofreciéndole un premio Nobel. Su obligación es liberar Venezuela, además del premio Nobel que se lo pueden dar y bien se lo merece. Entonces, eso sería una de las cosas. ¿Qué otra cosa haría usted en el caso de ser María Corina Machado o el presidente de Venezuela, el presidente constitucional de Venezuela, Edmundo González? Está toda la receta. Yo le he dicho, primero hay que hacer un reajuste de la estrategia. ¿Qué es la estrategia? ¿Ya? Parte de esa estrategia será pública, otra parte será reservada. Y en los componentes de ese ajuste de la estrategia, lo primero que le digo es identifica al enemigo. En estrategia usted no puede equivocarse en saber quién es su enemigo. Y hay que decirlo al mundo, los enemigos de Venezuela son, además de Maduro, Diosdado Cabello y el militar Padrino López y otro grupo de delincuentes, estos son los operadores de un sistema que ha hecho de Venezuela un país ocupado, dirigido por la dictadura de Cuba, que se ha asociado y ha hecho base de la dictadura de Rusia, de la dictadura de Irán y de la dictadura de China. Hay que decirlo con claridad. Han puesto a Venezuela en el marco de lo que es la guerra global. Cuidado la terminen negociando en una paz de Ucrania. O sea, hay que salvar de la posibilidad de que Venezuela, en el marco de la guerra global, sea una ficha de negociación. O sea, primero se identifiquen al enemigo y pónganlo en su verdadera dimensión. Lula y Petro son enemigos. Están favoreciendo la estabilización y el sostenimiento de los rateros, de los usurpadores, operadores, Maduro, Diosdado y compañía, que están ocupando, torturando, asesinando y secuestrando al pueblo venezolano. Primero, No se olvide de la mexicana. bueno, también son los gobiernos paradictatoriales. O sea, primero se identifica al enemigo. Segundo, organícese. Necesita una organización. Venezuela es un país muy grande, con temas muy específicos, relaciones exteriores, defensa, economía, gobierno, seguridad, derechos humanos, salud, no sé qué. Grandes equipos. Si hubiera jurado Edmundo González Urrutia cuál sería el gabinete, instálelo como un shadow cabinet, gabinete en la sombra, ya, y asuma representación. Tercero, tomen iniciativas.
En materia de estrategia, usted el día que ha perdido es el día que no toma iniciativa. Y desde el 10 de agosto no hay iniciativa en el grupo triunfante, en la Venezuela triunfante del 28 de julio. ¿Qué más le puedo decir? De ahí sale todo. Ya es reducido a tres las sugerencias que hay que hacer. Cobren. Bueno, y esto se liga con el más reciente artículo, tan interesante como los anteriores suyo, la desigual lucha de los pueblos contra las dictaduras. Bueno, ese es un ensayo. El título completo es sobre la desigual lucha de los pueblos contra las dictaduras. Y tiene que ver con el hecho de que hay más de 66 años de dictadura cubana, más de 25 de dictadura venezolana, eh, cerca de 23 años discontinuos de dictadura nicaragüense, del 85 al 90 y del 2007 hasta ahora, y cerca de 20 años de dictadura en Bolivia. ¿Por qué? Ese es un elemento. Y el otro elemento para el análisis es que los pueblos de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia han hecho todo para liberarse de esos regímenes y no salen. Han hecho lucha armada, los cubanos han ido a la lucha y han sido traicionados, Bahía de Cochinos. En Venezuela hay gente que ha tomado las armas, han matado al oficial Pérez después del incidente Oscar de Pérez. Ujú. Pérez, y hay una cantidad de incidentes sobre eso. La gente ha querido luchar, pero no tiene armas. En Nicaragua han tenido que hacer una guerrilla contra, y eso ha llevado a una elección en el año 1990, cuando le entregaron el poder a doña Violeta Chamorro, pero no le entregaron el poder, sino la presidencia, porque para entregarle la presidencia se quedaron con tres cosas. Se quedaron con la piñata, que era todo lo que se habían robado, o sea, impunidad. Se quedaron con los sandinistas como partido político, o sea, legalidad, y se quedaron con el control de las Fuerzas Armadas, casi nada. Entonces, el 2007, cuando hubieron condiciones, se tomaron el poder y no lo sueltan nunca más. La muestra de eso es que Ortega se está muriendo de dictador y no tuvo que cambiar la constitución, no tuvo que hacer constituyente. El único país castrochavista donde no hay constituyente es Nicaragua, porque tenía la constitución que no habían cambiado el año 90, con el concepto de que salió el dictador, pero nunca la dictadura, cosa que pasó el año 2019 en Bolivia, en ese año de la señora Áñez. Bueno, entonces, en ese contexto, ¿qué propone el ensayo? ¿Qué analiza el ensayo? Dice, ¿por qué si estos tipos están tanto tiempo y los pueblos hacen de todo, luchan armadamente, se expresan pacíficamente, hacen bloqueos, manifestaciones, van a elecciones, se reúnen en grandes mesas de negociación, los venezolanos son expertos para eso, México, Barbados, no sé qué, y no se van? La dictadura pone condiciones, le saca beneficios al sistema internacional, lo ha hecho decenas de veces Cuba, lo ha hecho para el 2024, para el 28 de julio la dictadura de Venezuela. Incumplen. El primer incumplimiento que hizo la dictadura de Venezuela después de Barbados fue inhabilitar a María Corina Machado. Después de inhabilitarla, inhabilitó a Corina Lloris. Y después simplemente perdió atrozmente, hizo una falsificación, un fraude que se descubrió y se ha quedado en el poder criminalmente. Entonces, ante estos hechos, ¿qué hacer? ¿Por qué esto sucede? ¿Y qué se necesita para que los pueblos logren su libertad? Entonces, ahí viene el elemento internacional. Y el elemento internacional e interno, porque no es solamente internacional, tiene que ver primero porque hace 66 años que las democracias del mundo toleran la dictadura más antigua de América Latina, que es Cuba. Y hacen negocios y la aceptan, y un día se enojan, otro día la sancionan, otro día le levantan las sanciones, otro día rompen relaciones diplomáticas, otro día con otro gobierno reabren relaciones diplomáticas. O sea, esa dictadura puede durar todo el tiempo a costa del sacrificio de su pueblo, mientras matan a la gente, mientras torturan, mientras tienen presos políticos, mientras el terrorismo de Estado y el crimen organizado convierte a todos estos países en lo que son narcoestados, y además son amenazas para las dictaduras que están usando guerra híbrida para atacar a todas las Américas, no solo a Estados Unidos. Mire la guerra híbrida contra el Perú,
Mire la guerra híbrida contra Chile, mire la guerra híbrida contra Argentina, migración forzada, narcotráfico, trata de personas. ¿El tren de Aragua acaso solo estaba en Estados Unidos? En el Ecuador, en Chile, asesinando en el Perú, matando en la Argentina, toda. Entonces, lo que ese ensayo dice es qué hay que hacer para que las dictaduras se acaben. Primero, los gobiernos democráticos y los líderes democráticos de las Américas y del mundo tienen que cumplir sus obligaciones, hay que avergonzarlos. El hecho de que la dictadura de Cuba dure 66 años y la de Venezuela pase de 25 y todas las demás superen los 20 es una vergüenza para la democracia porque quiere decir que no cuidan su propia seguridad. Cosa que está quebrando ahora el gobierno Trump 47, como lo hemos explicado hace un rato. Es una gran señal. Eh, el otro elemento, ¿cuál es? Además de la comunidad internacional, interno. Las dictaduras están llenas de equipos de acompañamiento, que ya sea como opositores funcionales, como hombres de negocios que se vuelven muy ricos con las dictaduras, o empresas de negocios, con cómplices, con operadores, con gente que asume la institucionalidad y se vuelven jueces, fiscales, diputados, contralores, lo que sea, se integran y sostienen la dictadura. Esa es la gente a la que hay que sancionar. ¿Dónde está la lista en Venezuela, por ejemplo, de los jueces, como acaba de suceder con el Brasil? La comunidad internacional tiene que sancionar eso y la comunidad interna los tiene que identificar. Esos son los verdugos. En dictadura los jueces no son jueces, son sicarios que hacen de verdugos porque cumplen la orden que les da la dictadura y la revisten, la decoran de argumentos jurídicos, como acaba de hacer la juez que ha sentenciado injustamente al expresidente Uribe en Colombia. Entonces hay que identificar y hay que continuar una lucha en la que el papel principal tiene que ver con la comunidad internacional que está cambiando por efecto del cambio de política exterior de Trump. O sea que ahí estamos, es un análisis, es un ensayo para reflexionar por qué las dictaduras han durado tanto tiempo, por qué pueden durar indefinidamente y qué es lo que hay que hacer para evitarlo. Y lo que hay que hacer para evitarlo es acabar con las dictaduras. No es negociar, no es ofrecer. La manera de acabar con las dictaduras es mostrarles que no van a tener impunidad. Entonces los pueblos van a tomar más valentía. El pueblo de Cuba nunca ha dejado de luchar desde el 11 de julio, desde hace 4 años, del 2021. Venezuela nunca ha dejado de luchar y después del 28 de julio menos. En Bolivia sigue habiendo resistencia, por eso hay más de 1.000 presos políticos. En Nicaragua siguen matando a los opositores y los matan inclusive fuera del país, como acaba de suceder con ese militar retirado en Costa Rica. Entonces, los pueblos están cumpliendo su tarea. Ahora falta que la comunidad internacional cumpla sus obligaciones. Y de eso se trata este ensayo sobre la, las dictaduras y cómo liberar a los pueblos de las dictaduras. Y con todo lo que está pasando, ¿usted siente que la comunidad internacional está abriendo los ojos? Mire, de nuevo, esto no se trata de ponerle luz para que abran los ojos. La comunidad internacional está formada por países y los países están representados por gobiernos y eso quiere decir intereses. Si usted le muestra a los pueblos que México, por ejemplo, no está cumpliendo con la protección de sus ciudadanos, México con López Obrador y con la señora Sheinbaum han sembrado y están alentando la esencia de una gran confrontación interna, de la inseguridad interna, de la existencia de narcoestados que el propio Estado federal no puede controlar, del peligro para sus propios ciudadanos y de la desgracia económica que va a sobrevenir. Es su obra. ¿Por qué? Por tolerar al crimen organizado, por hacerse la vista gorda con el narcotráfico, por haberse convertido en sirvientes de la dictadura de Cuba, a la que les regalan petróleo, le compran piedras y le contratan esclavos, médicos y otros, por hacer lo mismo con Venezuela, recibiendo con alfombra roja al dictador hace años Maduro, hoy usurpador, etcétera, etcétera. Eso desprestigia. ¿Usted qué cree que piensa de esta gente los gobiernos serios del primer mundo? Más allá del protocolo. Lo que hay que hacer es hacerle entender a los pueblos
que esta gente los está llevando en el camino de la crisis y la miseria. Eso tarda, pero le doy el ejemplo de Bolivia. A Bolivia siempre se le dijo que lo que estaba haciendo la dictadura de Evo Morales, dictadura castrochavista, satélite de Cuba y Venezuela, era desarrollismo, que estaban matando la gallina de los huevos de oro y que estaban quemando la casa para pasar el invierno. Pues se ha acabado, la casa ya se ha quemado, ahora tienen una crisis con un proceso en el que no hay dólares, no hay gasolina, no hay diésel, la balanza comercial está totalmente negativa, la canasta familiar está subiendo, todavía viene una elección en la que están operando los opositores funcionales, como los hay en Venezuela, estos que han ido a la elección del domingo y que han llamado a votar a título de oposición. Solo cambian los nombres. ¿Por qué es eso? En dictadura, el ser opositor funcional es un modelo de negocio. Hay que verlo como un modelo de negocio. Los opositores funcionales lo que hacen es hacer de eso una forma de vida que además los enriquece y que les puede dar alguna opción. La oposición Bien. funcional tiene que caer con la dictadura. Hay que amasarla a la dictadura en Bolivia para decirle, ¿cómo usted va a reemplazar la dictadura de Evo Morales, Arce Catacora, por la posibilidad de un gobierno de Doria Medina o de Jorge Quiroga o de el alcalde de Cochabamba, Reyes Villa, o de Mesa en su momento, cuando todos estos son los coautores, además con gran rédito, de la liquidación de la República y de la miseria del país? Cámbiale los nombres y en Venezuela se pueden llamar Rosales, Capriles, qué sé yo. Bueno, más claro, imposible. Hoy al mediodía le da un abrazo de mi parte a su comensal y que le garantizo todo esto se lo va a llevar a María Corina. Ok. Bueno, el pueblo está hablando de estas cosas, o sea que es el rato de cobrar. Organícense, retomen la iniciativa, reidentifiquen al enemigo. Lo demás, ustedes tienen gente con gran experiencia de gobierno, grandes internacionalistas, extraordinarios estrategas. Úsenlos. Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, director del Instituto Interamericano por la Democracia y nuestro gran amigo que ha estado tantas veces con nosotros y siempre interesante. Un abrazo. Gracias, don No, Napoleón. no, gracias a usted.